Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy vamos a ver dentro del problema 3.9, que era el producto escalar de dos vectores, vamos a ver el punto 2, que se llama proyección de un vector sobre un eje. Entonces tengo el vector P. Recuerden que lo hemos designado con la flechita arriba, eso significa que es un vector y tengo una recta dirigida. Cuando hablamos de una recta dirigida es que conozco su dirección. Ahí viene la palabra dirigida. Tenemos una recta dirigida OL, es decir, conozco exactamente su dirección de la recta OL, que es infinita, puede irse desde 0 hasta allá, puede irse hasta la parte negativa, es infinita, pero conozco su dirección y por eso recibe el nombre de recta dirigida. Tengo el vector P y recordamos que el producto escalar de dos vectores está relacionada con la función coseno. Entonces la función coseno del ángulo entre P y OL forman un ángulo. El coseno de cualquier ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. En el punto A trazo un ángulo de 90 grados, un lado que le llamaremos cateto, como ya sabemos, que sería el cateto opuesto, y entonces se me ha formado un triángulo rectángulo, cuya distancia de O a A es un cateto, que en función del ángulo es el cateto adyacente. De A aquí sería el cateto opuesto y P sería la hipotenusa. Entonces despejo de acá la hipotenusa y digo el cateto adyacente es igual a P, al vector P, que hoy sería la hipotenusa, por el coseno del ángulo. Y veo que ese cateto adyacente llamado CA es la distancia, que ahí viene la interpretación física del producto escalar de dos vectores, es una magnitud. Sería la distancia que P se proyecta sobre la línea dirigida OL. Es la proyección, por eso he utilizado el marcador negro, que representa en el ejemplo que veíamos en el video anterior, sería la sombra. Ahora aquí estaría mi lámpara, sería la sombra de P sobre la recta dirigida OL. Y en el libro pues lo llaman así. Es la proyección de P sobre la recta OL. Ese cateto adyacente al ángulo, es igual a la proyección de P sobre OL. Solo necesito el módulo de P por el coseno del ángulo. Y será la proyección de P sobre OL. De la definición del producto de escalar de dos vectores, quedamos que era AB, no recuerdo, ese día era PQ, si mal no recuerdo, P.Q es igual a PX, QX más PY, QY más PZ, QZ. Ese es nuestro producto punto o producto escalar de dos vectores en función de sus componentes rectangulares. Entonces dice ahí en el libro, sin pérdida de generalidad, puedo suponer que tengo al vector Q sobre la línea dirigida OL. Tengo al vector Q en la misma dirección o sobre la línea dirigida OL. Entonces, si yo quiero encontrar la proyección de P sobre el vector Q, tengo que hacer lo siguiente. Sería el módulo de P, P.Q. P.Q entre el módulo de Q. Vamos a ver qué pasa. Sería PX, QX en el numerador, más PY, QY,
más PZQZ, todo esto entre Q, entre el módulo de Q. ¿Qué era el módulo de Q? ¿Qué tan grande es Q? Vean, si yo hago esta división, este va a dividir a todos. Si yo hago esta división y si yo hago esta división, entonces me quedará Px por el coseno. Recuerden que Qx entre Q es el coseno de teta x, más Py coseno de teta y, más PZ coseno de teta z, en donde estos son los ángulos directores. Dice en el libro, tal vez no lo pongas así. Dice, tal vez lo puedes escribir de esta forma, donde Q, el vector Q entre su módulo, se vuelve el vector unitario de dirección llamado lambda. El vector unitario de dirección llamado lambda, y entonces regresaríamos a lo mismo. Este es el coseno del ángulo director. El coseno del ángulo director es dividir el vector entre su magnitud, entonces se vuelve unitario, y al volverse unitario los cosenos del ángulo de los ángulos directores es igual a esta partecita, y estamos hallando la proyección de P, del vector P sobre el vector Q. La proyección de P sobre el vector Q. ¿Para qué queremos conocer cuánta sombra proyecta P sobre el vector Q? Vamos a pasar al siguiente tema, en donde queremos saber qué tanta tendencia tiene a girar el sólido rígido sobre un eje conocido, sobre una recta dirigida que no es ni el eje de las X, no es el eje de las Y y no es el eje de las Z. Hasta ahorita en la parte del curso que vamos, sabemos cómo encontrar la tendencia a girar en el eje de las X, sabemos la tendencia a girar en el eje de las Y, que puede ser así, y sabemos la tendencia a girar en el eje de las Z. Una vez que encontramos el momento, recuerden que el momento es un nuevo vector. Una vez que encontramos el momento, que es un nuevo vector, ahora tal vez surja la necesidad de encontrar la tendencia a girar en un eje diferente, en un eje que no sea el eje de las X, que no sea el eje de las Y y que no sea el eje de las Z. Tal vez el eje esté aquí, y quiero saber qué tanta tendencia tiene el sólido rígido a girar sobre un eje sobre un eje conocido que no es X, no es Y y no es Z. Para eso necesitamos basarnos en la herramienta matemática llamada la proyección de un vector, que ese vector va a ser el vector momento sobre un eje conocido o dirigido, y ahí vamos a aplicar la proyección de un vector sobre un eje conocido, que será el siguiente video.